Hace unos días el presidente Alberto Fernández hacía referencia a las retenciones como una herramienta que permite desacoplar los precios internos de los precios internacionales. Sabemos que los alimentos a nivel internacional están aumentando y mucho, y bueno, es uno de los temas que vamos a tocar ya con Pedro Peretti. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Vero? ¿Un ¿Bien? gusto? Muy bien, muy bien. Es Ahora una mucho herramienta, ¿no? Las retenciones. Es una herramienta, es un instrumento de política económica que se puede usar o no, depende de la situación general. No es un fin en sí mismo. Eso hay que aclararlo muy bien, porque mucha gente piensa que sacamos las retenciones y se termina el problema. No es así bajo ningún punto de vista. Y le puedo asegurar que si hoy sacamos las retenciones, muchos, pero muchos, la mayoría de los pequeños y medianos productores van a desaparecer del mapa productivo argentino. Eso es así, objetivamente. Ahora, las retenciones también, aparte de ser un instrumento de política económica, ayudan a desacoplar los precios internacionales, como muy bien dijo el presidente, y que creo que es un instrumento que debería valorarse seriamente para ser implementado en este momento. Siempre sobre una base, Vero. ¿Cuál es esa base? Hay que diferenciar a los productores por la cantidad de hectáreas de trigo que siembran. Claro. El más grande debe pagar más, el más chico debe pagar menos. Los rentistas no son productores, lo decimos siempre en esta pantalla. El rentista es rentista, el productor es aquel que invierte, trabaja y se preocupa por lo que pasa. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en Argentina? Teniendo en cuenta que, bueno, vemos, los precios internacionales aumentan, el problema de la inflación ya es un problema global vinculado también con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el escenario en nuestro país a propósito del trigo, que además, bueno, es producción para consumo interno? Bueno, es un escenario muy complejo por lo que vos mismo nos decís, o sea, porque hay una intromisión de asuntos externos en la política de precios interior. ¿Qué significa esto? Significa que, mira, desde 1990, la FAO hasta el día de hoy releva un índice de precio de 5 productos, carne oleaginosa, entre ellos los derivados de la harina. Ese índice está en su punto más alto desde 1990. Hoy hay 53 países en el mundo con una severa emergencia alimentaria. Hay más de 3.000 millones de habitantes del planeta que apenas si logran cubrir sus necesidades nutricionales básicas. Ese elemento, parte de esa realidad, es el que la Argentina debe tener muy en cuenta. ¿Por qué tiene que tener muy en cuenta la Argentina este problema? Por varios motivos. Primero, porque el precio alto del trigo que llegó para quedarse por varios años, porque el 30% del trigo del mundo se explica en la zona geográfica del conflicto bélico. Rusia acaba de tomar posesión del puerto de Azov, por donde sale todo el trigo ucraniano. Eso significa que ese trigo no va a estar disponible más para el mercado europeo, sino que va a ir hacia el nuevo bloque geopolítico con India, con China y con todos los demás países. Así que la Unión Europea va a salir a buscar trigo fuera de Ucrania y esa es probable que venga por el trigo argentino y presionará los precios a la alza. Por lo tanto, el gobierno debe tener en cuenta que este es un problema central, porque el trigo pone y saca gobierno desde hace siglos, o sea que es un precio que hay que vigilarlo políticamente muy de cerca para no tener problemas de gobernabilidad. Pedro, en un contexto internacional muy difícil, ¿no? Porque solemos hablar de la concentración económica en la República Argentina, pero ahí sale un informe de la Oxfam y dice que Cargill y otras 3 empresas controlan el 70% de la producción agropecuaria del mundo y que en estos 2 años, la pandemia y ahora la guerra en Ucrania, hay 62 nuevos multimillonarios vinculados a la producción alimenticia. Mientras tanto, hablamos de hambrunas que preocupan, el caso, por ejemplo, de África. Efectivamente, y vos fijate de que hace 22 meses ininterrumpido que ese índice de FAO va subiendo. Y ahí Cargill está estacionada, todas esas grandes corporaciones. Y fijemos lo que pasa en la República Argentina, con las 8 grandes exportadoras que manejan el comercio exterior de grano en la República Argentina, entre ellos el comercio de trigo, que es un tema absolutamente sensible para la economía argentina. Digo, el gobierno argentino debe poner una mirada ahí, no solo una mirada para desacoplar los precios internos de los internacionales, sino una mirada de cómo se exporta, qué se exporta y quién exporta en la República Argentina. Debemos transformar el negocio del trigo en un negocio que lleve implícito
que primero están los de adentro. Primero tiene que comer el pueblo y lo que sobra después se puede exportar. Pedro, ¿qué pasa con esto de tratar de multiplicar la oferta? Digo, la producción de alimentos está concentrada, en los datos del Oxfam, es que está concentrada en el mundo, también en la República Argentina. Hubo una idea de crear una compañía argentina de alimentos, de crear mercados regionales para que el transporte no se lleve parte de nuestro salario cuando compramos alimentos. En realidad lo que estamos pagando, por ejemplo, es el transporte de la leche que va y viene de la provincia de Santa Fe. Digo, herramientas debe haber para encontrar alternativas de solución. Claro que lo hay, y lo tiene muy claro la conductora, cómo es el problema. Hay muchas herramientas para encontrar ese tipo de solución. Los mercados regionales debemos apoyarlos decididamente, decididamente. Debemos terminar de erradicar esta irracionalidad logística que tiene la economía agraria a partir del monocultivo de soja que lo invadió todo. Claro. Y que se sembró soja en todo, hasta en las banquinas. Entonces hay que ir a una producción mixta de cercanía, con consumo de cercanía, con productores de carne y hueso, de rostro humano, no con estas mega empresas productoras. La Argentina tiene 35.470 productores de trigo en la República Argentina. 4.000 de ellos explican el 85% de la producción de trigo. Y después, en el eslabón siguiente, 3 molinos explican el 80% de la harina. Con semejante grado de concentración y con semejante grado de monopolio, no solo alcanza con desacoplar el precio interno del interior, sino que además hay que controlar los precios en serio y en forma profunda, constante y estratégica. El control de precios en la Argentina debe ser estratégico y permanente. Gracias, Pedro. A ustedes.